Buenos días, mi gente hermosa. Eh, Hoy les quiero hablar sobre el embarazo y cómo ese tema se conecta y está enlazado con el tema de ser hombre o de ser varón o de ser macho, como se dice en la comunidad hispana. De hecho, esta es la razón por la cual estoy dando este mensaje en español, porque he reconocido que en la comunidad hispana hay mucho machismo y es algo de lo cual yo quiero hablar en el día de hoy. Ok, eso no significa que todos los hispanos seamos machistas. Eso significa que como cultura, como comunidad, hemos sido una cultura que se ha concentrado muchísimo en el hombre y le ha dado menos importancia a la mujer. Y yo creo que mi mensaje empieza desde el momento que yo nací. ¿Por qué? Yo nací en Bogotá, Colombia, mi tierra amada que está pasando por momentos muy difíciles en estas épocas. Y en Colombia el machismo es muy grande, es muy muy grande. Y era aún más grande cuando yo nací. Empezando por el hecho que mi padre es 10 años mayor que mi madre. Entonces ya había una gran diferencia de edad entre mi padre y mi madre. Y en muchas formas mi padre sentía que él era una figura paternal para mi madre. Entonces eso era bastante común en esas épocas. Los hombres normalmente eran mucho mayores que las mujeres. Entonces eran más maduros que los hombres de la misma edad de las mujeres. Y yo siempre he pensado que las mujeres son mucho más maduras que los hombres de su misma edad. Entonces, con el tiempo me fui dando cuenta, bueno, porque eso funcionaba, ¿no? Porque las mujeres, como son más avanzadas emocionalmente que los hombres en general, entonces pues podían estar con alguien mucho mayor que ellas, que quizás estaba en el mismo nivel emocional que ellas. Sin mencionar que también los hombres más adultos pues tenían más dinero, tenían ya profesiones, tenían mucho más alcance económico, por decirlo así. Entonces empecemos por ahí. Mi padre y mi madre tienen una diferencia de 10 años y se casaron cuando mi madre era muy joven. Y ahí empezó mi historia. Y ahí empezó como yo empecé a formar mi concepto de las mujeres y de los hombres. Entonces mi historia empezó mucho antes de que yo naciera, diría yo, con las interacciones de mi padre y de mi madre. Entonces, en el día de hoy tengo 33 años. Vamos a ir al día presente. Entonces, teniendo 33 años, estando casado, teniendo 3 hijos, me he dado cuenta que de hecho yo crecí con una mentalidad muy machista. Y no sé, la gente que me conoce, la gente que ha crecido conmigo, puede que diga que sí, que yo crecí con una mentalidad machista, o puede que digan que no, que yo siempre he sido muy feminista, que siempre he apoyado mucho a las mujeres. Y yo creo que las dos historias estarían en lo correcto, pero yo personalmente pienso que crecí con una mentalidad machista. ¿Por qué? Porque
lo he descubierto a través de mi matrimonio. ¿Ok? Y les voy a decir por qué. ¿Se acuerdan de cómo empezó mi historia antes que yo naciera? Entonces, de la misma forma que mi historia empezó, la historia de mi padre empezó mucho antes que él naciera. Y la historia de mi abuelo, del padre de mi padre, empezó mucho antes que él naciera. ¿Cómo empiezan esos conceptos? ¿Cómo empiezan esas mentalidades? ¿Cómo empiezan esos comportamientos en un ámbito social? Entonces todos los hombres y las mujeres alrededor de nosotros construyen esas creencias, construyen esos comportamientos machistas mucho antes que nosotros lleguemos a este mundo. Y es importante explorar eso porque eso es algo que nos afecta. Así queramos aceptarlo o no, esas creencias y esa estructura social nos afecta desde mucho antes que nosotros lleguemos al mundo. Entonces, ¿por qué yo creo que yo crecí con un pensamiento machista? No voy a hablar mucho sobre mis padres porque la historia de ellos no es algo que yo deba contar, pero les voy a decir sobre mi vida, les voy a contar sobre mi niñez y sobre mi matrimonio y cómo ha sido mi proceso de descubrir la palabra hombre, varón, de volver a reflexionar en lo que esa palabra significa para mí, como hombre, como hijo, como hermano, como padre y más importante que todo, como esposo. Entonces, empecemos por el hecho que Colombia de por sí tiene una cultura muy machista. ¿Y a qué me refiero con eso? La cultura de Colombia siempre se ha centrado en que el hombre es más importante que la mujer. Déjenme envuelvo y repito eso. La cultura de Colombia siempre se ha concentrado en que el hombre es más importante que la mujer. ¿Y por qué digo eso? Ustedes puedan que no estén de acuerdo conmigo, pero ¿por qué digo eso? He tenido 3 hijos. La primera fue una mujer, mi hija Elena. Y los otros 2 han sido hombres. ¿Y ustedes qué creen que de los 3, cuál fue el más celebrado por mi familia en Colombia? ¿La niña o los niños? Si ustedes acaban de decir que el más celebrado por mi familia en Colombia fueron los varones, estarán en lo correcto. Y pueda que esto le moleste a mi familia en Colombia. No estoy juzgándolo, simplemente estoy mencionando algo que yo noté. Estoy reflexionando en el hecho que cuando mi hija Elena nació, la familia estaba muy feliz. Pero cuando mi hijo Luca nació, todos estuvieron súper contentos. Y todos me felicitaron por tener un varón. Y todos me felicitaron por haber salvado el apellido de la familia. Y esto es una historia verdadera. No les estoy contando sobre las estructuras sociales, no les estoy contando sobre las políticas, no les estoy contando sobre teorías. Les estoy contando un hecho real de mi vida, que inmediatamente me hizo caer en cuenta que la sociedad en Colombia es machista, completamente machista. En ese momento me di cuenta y caí en cuenta de este hecho y que no había ninguna duda en mi mente que esto era una realidad. Entonces, empezando por ahí, el hecho que la familia se alegró más cuando yo tuve un varón
que cuando tuve un hombre, un niño, que cuando tuvimos una niña, habla muchísimo sobre esta estructura machista que se ha construido desde mucho antes que ninguno de nosotros naciéramos. Y esa estructura tiene raíz en la historia. ¿Ok? Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué creen que mi apellido es Medellín? Medellín Díaz es mi apellido. El apellido de mi padre y el apellido de mi madre. En vez de ser Díaz o Díaz Medellín. El apellido de mi madre es Díaz. ¿Por qué creen que esa estructura es así? ¿Por qué creen que yo tengo el apellido de mi padre primero en vez de tener el apellido de mi madre primero? ¿Por qué? ¿Por qué? Y quiero que se hagan esa pregunta. Y que no respondan en este momento. Si ustedes ya respondieron en sus mentes y ya lo dijeron en voz alta, están erróneos. Se los digo desde este momento. No lo respondan en este momento. Piénsenlo. ¿Por qué tú tienes como primer apellido el apellido de tu padre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y quiero que pienses en eso, porque es extremadamente importante para esta discusión. Yo sé que he hablado bastante, pero este es un tema muy, muy profundo que merece muchísima exploración. Y empecé a hablar de este tema porque, como les mencioné, tengo 3 niños, una niña, 2 niños, y durante el transcurso de tener estos 3 bebés, mi esposa y yo hemos deseado tenerlos en la casa, lo que se llama en inglés un home birth o un nacimiento en casa. Y desde el momento que nosotros decidimos hacer eso como pareja, recibimos muchísima resistencia, más que todo de mi familia en Colombia. Y puedo decir muchísimas cosas sobre este tema, pero la cosa más importante que quiero mencionar sobre este tema es la siguiente. Salgo del carro para mostrarles el amanecer, aunque está un poco nublado. La cosa más importante que le quiero mencionar yo a los esposos que están viendo este video, y que quizás tengan una esposa que está embarazada, es lo siguiente. La decisión de tener el bebé en un hospital, en un centro de nacimiento, en la casa o en el campo, es de la mujer, es de su esposa, 100% de su esposa, no de ustedes. Vuelvo y les repito eso. La decisión de tener el bebé en donde sea es de la mujer, no del hombre. ¿Ok? Entonces, si su esposa quiere tener el bebé en un helicóptero, lo único que pueden hacer ustedes como su pareja, como su esposo, es apoyarla y decirle: bueno, mi amor, vamos a tener el bebé en un helicóptero. ¿Ok? Por favor, reflexionen en esto. Es extremadamente importante. Entonces, cuando Caterina y yo decidimos tener a nuestros hijos en la casa,
pasamos por un proceso muy largo, que eso se los puedo explicar en otro video. Pero porque este tema está enlazado con el machismo, por lo que le acabo de mencionar. Muchos hombres le tienen miedo a tener los hijos en la casa. Es más, muchos hombres le tienen miedo a ver un nacimiento. Hay muchos de ustedes y mucha gente que quizás no esté viendo este video que ni siquiera quiere ver a su esposa cuando está dando a luz. Ni siquiera quieren estar en el mismo cuarto porque literalmente les da miedo. Les da miedo de que el ver a su esposa o el ver a su mujer tener un hijo, una hija, les afecte la percepción de cómo van a ver a su esposa en un sentido sexual. Les da miedo eso. Entonces, para esa gente que tiene ese miedo, es un miedo muy real para muchos, quiero decirles que no se preocupen. No se preocupen, que el ver a su mujer tener un bebé es lo más maravilloso como hombres que van a hacer. Es lo más maravilloso, sin duda, de todo lo que he hecho en mi vida. Lo más maravilloso que yo he hecho es ayudarle a mi esposa a dar a luz a nuestros 3 hijos. Estar ahí con ella. Eso es lo más maravilloso que yo he podido hacer como un hombre y como un esposo. Entonces, quiero decirles a esos hombres que tienen miedo, porque literalmente tienen miedo, que busquen el valor para estar ahí con sus mujeres cuando van a dar a luz, porque eso es algo de lo cual nunca se van a arrepentir. Entonces, ya que les dije eso, voy a seguir hablándoles sobre cómo el machismo afecta el embarazo y la relación, los matrimonios. Entonces, cuando Caterina y yo, mi esposa Caterina y yo, decidimos tener a los bebés en la casa, muchísima gente estuvo opuesta a esta idea. Y no solamente los hombres, sino también las mujeres. ¿Y por qué estuvieron opuestos a esta idea? Por miedo, por falta de conocimiento. Porque nadie nunca en la historia de mi familia, que yo sepa, ha tenido un bebé en casa. Quizás sí lo hayan tenido, pero yo no sé, hasta el día de hoy no estoy enterado de ello. Entonces nosotros fuimos los primeros en la historia de mi familia y quizás, probablemente en la historia de la familia de Caterina, que hayamos tenido bebés en nuestra propia casa. Y como vuelvo y les repito, esto fue un proceso muy largo. Fue un proceso que tomó 3 hijos para completar. Pero para aquellos de ustedes que no saben, yo recibí a nuestros 2 últimos hijos en el carro. Literalmente en el carro los recibí. A mi hijo Luca y a mi hijo Cristian. Entonces, si ustedes han escuchado este mensaje hasta este punto, aquí es cuando se pone bueno. Aquí es cuando se pone bueno, porque yo tuve que dejar muchas de mis creencias machistas. Tuve que dejar muchas de mis prejuicios para poder lograr apoyar a mi esposa en este proceso de embarazo y en dar a luz en nuestro hogar y en el carro. ¿Por qué? Primero que todo, tuve que aceptar el hecho que
la decisión de tener a nuestros hijos en donde quisiera era solamente de mi esposa y no mía. Entonces eso fue algo que yo tuve que aceptar mucho antes de siquiera tratar de embarazarnos. ¿Ok? Entonces desde el momento que yo empecé a pensar en tener hijos, tuve que aceptar el hecho de que mi esposa era la que iba a escoger dónde quería tener a nuestros hijos, no yo. Una vez que yo acepté eso y que Caterina y yo empezamos a tener relaciones con la idea, con el objetivo de quedar embarazados, tuve que convencerme a mí mismo, tuve que hacer la decisión consciente que yo quería estar involucrado en todo el proceso del embarazo y que quería apoyar a mi esposa en tener un embarazo, un parto en casa, de dar a luz en nuestra casa. Después de hacer eso, Caterina y yo empezamos a tomar clases de un método que se llama el método de Bradley, que es un método que empodera a la mujer y la convence que ella es capaz de tener bebés en donde ella quiera y de la forma que ella escoja. Y también es un método que motiva a los hombres, motiva a las parejas a que estén involucradas en todo el proceso del embarazo y que estén 100% involucradas en el proceso de dar a luz, que estén ahí con su pareja, apoyándola, ayudándole a respirar, ayudándole a tener posiciones diferentes, acomodándola, poniéndole música, trayéndole agua, psicológicamente diciéndole cosas que la conforten, que le den valor, que le brinden paz. Entonces es un método muy bueno, se lo recomiendo 100%. Si no lo conocen, búsquenlo. Se llama el método de Bradley, The Bradley Method of Birth. Entonces, Caterina y yo tomamos todas estas clases y empezamos el proceso del parto en nuestro apartamento. En ese momento ella y yo vivíamos en Miami Beach. Empezamos el proceso de tener a Elena en el apartamento. Desafortunadamente yo no hice las cosas que debía haber hecho como pareja, y hubieron muchos factores que estresaron a Caterina durante ese proceso y no pudo dilatar, no dilató. Entonces tuvo un parto muy complicado porque tuvo contracciones por muchísimo tiempo. Estuvo teniendo contracciones por más de 48 horas, si no estoy mal. Seguro más de un día y medio, casi 2 días con contracciones. No estoy seguro de cuánto tiempo exactamente estuvo con contracciones, pero estuvo tanto tiempo con contracciones que la partera, nosotros teníamos una partera, que en inglés se dice midwife, decidió que teníamos que ir al hospital. Entonces fuimos al hospital, tuvimos un parto natural, pero le tuvieron que dar un epidural, no sé cómo se dice en español, a mi esposa para que se relajara y empezara a dilatar. Entonces tuvimos a Elena en un hospital. Pero yo como hombre y como esposo estuve involucrado en todo el proceso, desde el principio hasta el final. De hecho, yo fui al que recibí a Elena en mis propias manos. Y para aquellos de ustedes que no saben, Elena empezó a amamantar conmigo. Así no lo crean, ella empezó a amamantar conmigo. Ella empezó a chupar mi pezón
desde el momento que nació, porque cuando nació ella no estaba amamantando desde el seno de la mamá, no estaba chupando el seno de la mamá. Y como nosotros ya habíamos tomado clases, sabíamos que eso era extremadamente importante. Entonces lo que hicimos, inconscientemente yo puse a Elena en mi camisa y de repente todos empezamos a escuchar el sonido de... Y nos dimos cuenta que Elena estaba chupando mi pezón. Elena estaba chupando mi pezón. Por ahí hay un video. Y después de eso ella empezó a amamantar con la mamá. El segundo bebé, a Luca, lo tuvimos en el carro. ¿Ok? En un carro, tal cual, tuvimos a mi segundo bebé, a Luca. Y yo lo recibí. Y esto es una historia muy muy poderosa que voy a contar en otro video. Pero básicamente yo nunca en la vida me he sentido más hombre de cuando le ayudé a mi esposa a dar a luz a nuestro hijo Luca. Nunca en la vida me he sentido más varonil que cuando yo recibí a mi hijo Luca en el carro. Y esa es otra historia que voy a contar en otro video porque es una historia muy muy poderosa y se merece su propio video. Pero con nuestro tercer hijo, con Cristian, hicimos todo lo correcto. Afortunadamente y gloria a Dios, todo salió bien. Y pudimos tener a Cristian en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar. Pero Caterina se sintió más cómoda dando a luz en el carro. Y de hecho fue este mismo carro. En este mismo carro, Caterina dio a luz a nuestro hijo Cristian. En este mismo carro, en esta silla. Entonces imagínense teniendo dolores de parto en esta silla, aquí mismo. Imagínense, ustedes como mujeres que están viendo este video, imagínense sentarse aquí y por horas tener dolores de parto. Eso fue lo que hizo mi esposa Caterina. Yo la estuve apoyando durante todo el proceso y finalmente yo le ayudé a mi esposa a dar a luz a nuestro hijo Cristian en esa silla. Yo mismo recibí a nuestro hijo Cristian con mis manos y se lo puse en el pecho a Caterina para que empezara a amamantar. Entonces, ¿cómo se conectan el tema del embarazo y el proceso de dar a luz con el machismo? Déjenme les explico esto muy bien porque es algo muy muy importante. ¿Cómo se conectan el tema de embarazo y dar a luz con el tema del machismo? Es muy simple. Si tú estás en una relación con una mujer, no me importa si eres hombre o eres mujer, porque algo muy importante y lo cual algo que quizás voy a hacer otro video de este tema, pero algo muy importante que deben entender es que el machismo no solamente es algo de hombres. ¿Sí? Me están escuchando tal y como lo dije. El machismo no es algo solamente de hombres. El machismo también se ve en el género femenino. Desafortunadamente nuestra sociedad es tan machista que la misma mentalidad machista fue implantada en las mujeres. Ok. Entonces, ¿cómo conectamos? A ver si funciona esto acá.
Bien. Ok. ¿Cómo conectamos el machismo con el embarazo? Si ustedes están en una relación con una mujer que queda embarazada, lo primero que tienen que hacer es que tienen que aceptar que la decisión de tener o no tener el bebé, que la decisión de tener el bebé en donde sea y como sea, es solamente de la mujer. Punto. Si ustedes no pueden aceptar ese concepto, así simple y como es porque simplemente están viviendo con una mentalidad machista. Subconscientemente o conscientemente están viviendo con una mentalidad machista. No estoy hablando del aborto, no estoy hablando de muchísimos otros temas que han sido politizados. Estoy hablando simplemente del hecho que la mujer tiene toda la decisión, tiene todo el derecho de decidir si quiere y cómo quiere tener el bebé. Punto. Eso es lo primero que tienen que hacer si están en una relación con una mujer que quedó embarazada. Aceptar ese concepto en su mente. Si no pueden aceptar ese concepto en su mente, entonces no tengan relaciones sexuales con una mujer fuerte, con una mujer que tiene un carácter fuerte, que sabe lo que quiere y que tiene un espíritu fuerte. No tengan relaciones con una mujer así, porque no van a poder estar ahí para ella, no van a poder apoyarla, no van a poder ser una buena pareja para ella. ¿Ok? Entonces lo primero que tienen que hacer, si están en una relación con una mujer fuerte, con una mujer con convicciones, que sabe lo que quiere y que sabe hacerse respetar, es convencerse a ustedes mismos que ella tiene 100% el derecho de decidir si va a tener y cómo va a tener ese bebé. La segunda cosa que tienen que hacer para destruir el machismo que tienen dentro de sus mentes y de sus corazones es estar involucrados en todo. Y cuando digo todo, me refiero a todo el proceso de embarazo y de dar a luz. ¿Ok? Eso es algo que es primordial para una mujer, que su pareja esté con ella en todo el proceso de embarazo y de parto. Entonces, planeen estar involucrados en todo el proceso, desde antes de decidir tener un bebé. Y creo que la embarré porque la cámara debería estar así y no así. Ok, bueno, ni modo. Y lo tercero que deben hacer, y por ahora lo voy a dejar ahí porque este video ya está demasiado largo. Lo tercero que tienen que hacer para destruir el machismo que tienen en sus mentes y en su corazón es estar igualmente felices y orgullosos de tener tanto un hijo como una hija. Vuelvo y repito, tienen que darle la misma importancia al tener tanto un hijo como una hija. Los dos tienen que ser tan importantes
que ustedes como hombres deben estar dispuestos a darles el apellido de su mujer a sus hijos. Si ustedes no están dispuestos a hacer eso, entonces siguen viviendo con una mentalidad machista y siguen fomentando esta mentalidad machista en las futuras generaciones. Vuelvo y repito, si ustedes no están dispuestos a darles el apellido de su mujer, el apellido de su esposa, a sus futuros hijos, siguen siendo machistas y lo seguirán siendo por el resto de sus vidas. Entonces, volvamos a resumir. ¿Cómo el embarazo y el machismo se ven en la sociedad? Primero que todo, la decisión de tener y cómo tener y dónde tener los bebés es enteramente de la mujer que está embarazada. Si no piensan eso y si no están de acuerdo con eso, son machistas. Segundo que todo, como pareja, deben estar involucrados en todo el proceso del embarazo y de parto. Si no están involucrados en todo el proceso, y cuando digo todo el proceso me refiero a todo el proceso, desde el momento que el bebé es concebido, desde el momento de hacer el amor, hasta el momento que el bebé nace y es amamantado por primera vez, si no están involucrados en todo ese proceso, siguen siendo de una forma consciente o subconsciente machistas. Tercero que todo, y probablemente el más importante de los tres, si ustedes no están dispuestos a darle el apellido de su esposa a sus futuros hijos, es más, si ustedes no están dispuestos a cambiar su propio apellido al apellido de su esposa, son machistas. Por favor, piensen en esas tres cosas. Son extremadamente importantes y yo puedo escribir libros enteros sobre cada uno de esos temas. Pero por ahora, por favor, reflejen en esos tres temas. La mujer tiene la decisión de tener, cómo tener y dónde tener el bebé. Ustedes como pareja deben estar involucrados en todo el proceso del embarazo. Desde el momento en que conciben al bebé en el acto del sexo, de hacer el amor, hasta el momento en que el bebé nace y amamanta por primera vez. Y si ustedes no están dispuestos a cambiar su propio apellido o al darle el apellido de su mujer a sus futuros hijos, entonces siguen siendo machistas. Piensen en esas tres cosas, por favor. Espero les haya gustado este video. Si ven este video hasta el final, muchísimas gracias. Disculpen que cambié el ángulo de la cámara. Y solo les deseo lo mejor, que aprendan a ser verdaderos varones, que aprendan a ser verdaderos hombres, que ayuden a destruir esta mentalidad machista y que si son mujeres, que aprendan a educar a los hombres en sus vidas, a cómo no ser machistas. Dios los bendiga muchísimo, los amo mucho. Gracias por ver este video. Por favor, compártanlo si les gustó. Y si no les gustó, pero les gustó el mensaje, denme consejos, escriban comentarios. Y nada, Dios los bendiga. Chao.